Apocalipsis capítulo 8, desde el verso 6 en adelante. Y a medida que nos acercamos a los eventos que vamos a describir, todo el cielo está absolutamente en silencio, recordamos, ¿no? Recordamos que están en silencio porque se ha desatado el séptimo sello. Vemos el silencio como de media hora. Lo que indujo este silencio es la ruptura del séptimo sello, del sello número 7. Y como te dije, si los 6 primeros sellos te pareció estrepitoso, no es nada a comparación del séptimo sello y todo lo que eso desencadena. El séptimo sello desencadena 7 trompetas, que a su vez desencadena 7 copas. Y es totalmente aterrador lo que va a suceder a comparación de los 6 primeros sellos, como te digo. Y hemos estado estudiando, hemos estado leyendo. Los 6 primeros sellos han sido devastadores y alguien puede preguntar, o sea, ¿que va a haber cosas más calamitosas que esa? Por supuesto, claro que sí. Con el séptimo sello, que se abre, que se rompe, que el Cordero es el único que puede romper ese sello, van a suceder cosas aún peores. Entonces, así que mientras todos los ejércitos del cielo reunidos delante del trono de Dios que ya hemos visto, ven que este sello se rompe, se desenrolla el pergamino, todos quedan ahí en silencio esperando lo que Dios va a hacer. Es la última venganza de Dios que se derrama sobre la tierra. El último periodo antes que se establezca el reinado de Jesucristo. Y recordamos, hemos visto que sí, Dios es un Dios de venganza, es un Dios de ira, y que es uno de los atributos de Dios que muchas veces no lo exponemos. Lamentablemente, la sociedad, el mundo y aún muchos cristianos creen que solamente Dios es un Dios amor, 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 y elevamos el amor de Dios, que sí es cierto, un amor sublime, un amor es diferente al del hombre, es el perfecto amor, pero nos olvidamos muchas veces que es uno de los atributos, y todos los atributos de Dios tienen que estar en completo paralelismo, es decir, un atributo no tiene que estar por encima del otro. Por lo tanto, la ira de Dios y la venganza de Dios también están presentes, y lo vamos a ver acá. Entonces, a medida que los juicios comienzan a desarrollarse, primero se desarrollan con trompetas, después de la ruptura del sello, y después se van a desarrollar con forma la aterradora ira de Dios. Todo esto es un conjunto de la ira de Dios durante un periodo de tiempo que la Biblia llama el día del Señor. Esto es como lo llaman las Escrituras. En un sentido, también podemos decir actualmente es el día del hombre, el día de Satanás, porque el hombre hace lo que realmente quiere en cierto sentido, y Satanás también recibe cierta libertad dentro de los parámetros y la tolerancia de Dios. Y entre Satanás y el hombre orquestan cómo el mundo se está desarrollando actualmente y cómo está el sistema, pero llegará el día del Señor cuando el Señor se haga cargo de todo esto, de toda su creación, restablece el reino de su Hijo, el Señor Jesucristo, pero antes de este restablecimiento de su reino aquí en la tierra por 1000 años, es la destrucción del dominio de Satanás y del dominio del hombre. Y eso es lo que las Escrituras nos dice. Entonces, para cuando llegamos al juicio de las trompetas, en periodo de tiempo, recordamos, esto es en el tiempo de la gran tribulación, los siguientes 3 años y medio de los 7 años de tribulación que se inician, no con el rapto de la iglesia, recordamos, hemos visto el cuadro, no lo puedo poner, hermanos, 1000 disculpas, tenía que actualizarlo, lamentablemente, les dije el día miércoles, no sé qué ha pasado, mi licencia de Office, del computador, no sé por qué no está activa, tengo que llamar o restablecerla. No es pirata, por si acaso he pagado por ella, ¿ya? Todo eso por comprar en Wilson. No. Pagué, compré la licencia y todo, pero dice ahora tienes que renovarla. Me dice, pastor, tiene que llamar, ¿no? Me dice, o escribir al soporte de Microsoft que le puedan activar nuevamente, y eso no lo he podido hacer, pero por eso es que no tengo la actualización. Nos hemos quedado en el 5º sello, entonces falta el 6º y el 7º, aumentar al cuadro que hicimos las trompetas y todo eso. Pero como digo, a medida que todo esto se desarrolla en el tiempo de las trompetas, recordados que el anticristo se ha levantado, su reinado de terror ha comenzado, o sea, su reinado de terror,
su hegemonía, ya desenmascarado totalmente como el anticristo, y ha masacrado tanto a judíos como a cristianos, está aterrorizando a aquellos que afirman su fe en Cristo, está matando a aquellos que afirman a ser cristianos, está dominando el mundo y a estas alturas ha engañado con éxito al mundo para que lo siga. ¿Ya? Él está totalmente a cargo. Hay más que decir sobre el hecho de las actuaciones de Satanás, sobre su carrera. En los próximos capítulos ya lo vamos a desarrollar, qué es lo que hace Satanás, todo lo que hace. Pero el mundo hemos visto que está pasando por el peor momento inimaginable en la historia de la humanidad, pero aún no han visto nada de lo que realmente es peor. Como te dije hace un momento, si en los primeros 6 sellos, con el hambre, las pestes, con todo eso, con guerras y todo eso, no hay realmente un arrepentimiento. ¿Por qué? Vimos que la dureza del corazón del hombre es eso. Hemos visto que la gente va y dice a las montañas, tírense o mátennos, pero la muerte no llega. Entonces, hay un peor momento de la humanidad que nunca se ha visto y es este, ¿no? Finalmente, la séptima trompeta, vamos a ver hoy día la primera, pero cuando suene la séptima trompeta, todo habrá terminado. Pero antes de que ese sonido final llegue, todos los juicios de las 6 trompetas anteriores tienen que llevarse a cabo. Entonces, ¿cómo termina el séptimo, o cómo empieza el séptimo sello? Cuando el ángel que tiene el incensario, después de pasar por algunas similitudes, situaciones sacerdotales, ¿recuerdas de dónde coge el incensario? Vimos el altar en el Antiguo Testamento, el altar del incensario, el altar del sacrificio, 2 altares, de uno tomó el carbón, de otro era para poner el incienso. Entonces, esto es más o menos un paralelismo de esta función sacerdotal, y después de hacer esa función, arroja a la tierra, gracias Rafael, arroja a la tierra, el verso 5, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y vemos que este es el séptimo sello que se rompe, y esto nos da a la apertura de las trompetas. Con este terremoto devastador se convierte en la señal para que los ángeles toquen las trompetas. El verso 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y vamos a analizar. Ahora, no sabemos cuánto es este periodo de tiempo. Sabemos que una de las trompetas por sí solas, lo único que sabemos en el capítulo 9, versículo 10, es lo único que sabemos de tiempo de estas trompetas. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, refiriéndose a estos escorpiones. ¿Y a qué se refiere? Según el capítulo 9, solamente tenemos una trompeta que va a suceder 5 meses. Del resto, no sabemos cuál es la secuencia de tiempo, cuánto tiempo es antes de que las demás golpeen, cuánto es que van a demorar o cuánto tiempo. No sabemos nada, solamente lo que nos dice la Escritura. Pero va a ser muy devastador, va a ser aterrador, va a ser atroz. Entonces estos ángeles tienen 7 trompetas, se preparan a tocarlas, y el verso 2 nos dice que estos ángeles están delante de Dios y son llamados ángeles de la presencia. Vimos eso también la semana pasada, que hay niveles de rangos de los ángeles y de diferentes maneras se les llama. Normalmente nosotros a todo ser todo angelical, por usar un término, valga la redundancia, le llamamos ángeles, sean querubines, serafines, principados, potestades, etc. Llamamos ángeles en general. Unos son caídos, otros no, pero lo llamamos ángeles. Pero vimos la semana pasada que hay 7 ángeles que son ángeles de la presencia, y al único que se le puede identificar como un ángel de la presencia que tiene un rango esplendoroso es a Gabriel. Gabriel, vimos que en Lucas capítulo 1, él dice que cuando se le aparece aquí a Zacarías estaba en la presencia de Dios, ¿correcto? Él dice él mismo, yo estoy delante de la presencia de Dios. Entonces, es la misma manera como se escribe en esta parte del libro de Apocalipsis. Entonces, podemos decir que Gabriel es identificado como un ángel de la presencia, uno que está ante el Señor.
y saben que cuando se les dé la palabra o la orden para tocar la trompeta, iniciarán las convulsiones más estrepitosas y devastadores que la tierra ha sentido desde el diluvio. O sea, desde el diluvio, hermano, la tierra en general no ha pasado nada devastador. Y una buena comparación, más o menos, de lo que podría ser una trompeta es más o menos con Jericó. Recuerda 7 días, en el último día 7 vueltas, 7 trompetas, 7 sacerdotes tocando con Jericó y simplemente el caos y la destrucción, simplemente por ese sonido. Pues podríamos en cierta manera dar esto. Ahora lo que tenemos aquí en estos versos del 6 al 13, 7 versos, tenemos las primeras 4 trompetas. Son bastante breves y directos, ¿ya? Las primeras 4 trompetas toman solamente 7 versos. 7 versos, las primeras 4 trompetas. Y las últimas 3, porque son 7, las últimas 3 trompetas toman 50 versos. Y eso es algo para analizarlo también. Las primeras 4 toman 7, no son mucho que explicar o mucho que desarrollarse, pero las últimas 3 trompetas sí se explayan aún más porque toman 50 versos de las Escrituras. Entonces, las primeras 4 están relacionadas, son únicas y están relacionadas. Son intensos, pero no tan intensas. Y vamos a ver, dice que esto no es intenso. No, no es muy intenso. Las últimas 3 sí son totalmente intensos, ¿ya? Y Dios nos ha elegido para darnos muchos más detalles sobre esto. Ahora, 4 juicios de trompeta que tienen que ver con la tierra. No deben tomarse simbólicamente, por si acaso, simplemente deben tomarse literalmente. La interpretación bíblica debe ser literal de acuerdo al libro que estamos viendo. ¿Ya? Estuve conversando con una persona y me dice, pues si es literal, por ejemplo, cuando habla de proverbios, la sabiduría clama en las calles, entonces hay alguien que está clamando en las calles y se toma literal. No, le digo, cuando hablamos de literal, tiene que ver en el contexto del libro y saber identificar qué tipo de libro es. Job, Proverbios, Salmos, Cantares, Eclesiastés son libros poéticos. Interpretar literalmente bajo la nomenclatura de que son libros poéticos. Hechos de los Apóstoles se interpreta literalmente como un libro histórico porque es un libro de historia. Dependiendo de qué tipo de libro es o a qué grupo pertenece, se debe interpretar literalmente de esa manera. Entonces, dicho esto, es un libro apocalíptico, escritura apocalíptica, que se tiene que interpretar literalmente bajo ese contexto. Entonces, no hay razón para símbolos con ellos. Algunas personas dicen que todo esto es simbólico del juicio político, del juicio social, del juicio comercial, de la agitación económica que va a haber en el mundo entero y todo lo demás, las caídas de la bolsa y todo. No tiene que ver de esa manera. Todo este tipo de cosas va a describirse más adelante, más definidamente a través de todos los capítulos que queda de Apocalipsis. Y lo que tenemos aquí son juicios literales, físicos, sobre la tierra. Así que vamos a empezar acerca de esto. Verso 6 del capítulo 8, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, el primer ángel toca la trompeta, verso 7, y hubo que granizo y fuego. Desencadena esto. Hay un par de pasajes en el Antiguo Testamento donde se ve el granizo asociado con el juicio divino. Si vamos al libro de Isaías, por favor, Isaías, en el capítulo 2 de Isaías, capítulo 28 de Isaías, el verso 2 dice: He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriba a tierra. Y esto está hablando de condenación a Efraín, es decir, el reino del norte. Recordamos, para los que hemos estado los días lunes en la oración, tenemos 5 minutos de estudio rápido nada más de profetas menores. Al reino del norte también se le conoce como Israel y también se le conoce como Efraín. Entonces, este es un juicio de Dios. Ahora,
en Isaías nos habla que el granizo es parte del juicio de Dios, un símbolo del juicio de Dios. Ahora, si nos vamos o retrocedemos un poco al libro de Job, por favor, capítulo 38, verso 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Dios en estos dos pasajes, tanto Isaías como Job, nos enseña que Dios envía granizo como forma de juicio. Y lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, no solamente aquí en el capítulo 8. Y por supuesto, el fuego que conocemos va acompañado de esto, granizo y fuego. Y cuando hablamos que fuego cae del cielo rápidamente, creo que nuestra mente puede procesarlo rápido y nos puede llevar a Sodoma y Gomorra, a las ciudades de la llanura que en Génesis 19:24 conocemos. ¿Que cayó qué cosa? Fuego del cielo. Cayó todo esto. Describe la destrucción de estas dos ciudades y la historia lo conocemos. Sale Lot, los dos ángeles sacan a Lot, a su esposa, a sus hijas, y mientras que la ciudad es destruida por fuego. Ahora, regresando a Apocalipsis, mientras el ángel toca la trompeta, esta primera trompeta, estamos hacia el final del tiempo de la tribulación. Recordamos, ya hemos pasado los 3 años y medio, y del cielo sale granizo y fuego. Solamente la palabra de Dios nos dice esto, nada más, granizo y fuego. No sabemos necesariamente qué es o por qué viene o de dónde viene. O sea, no sabemos más, pero sí lo que podemos saber es por parte del juicio de Dios, simplemente para recuperar, como dijimos, lo que es suyo, para reivindicar su nombre, para establecer su reino milenial, para simplemente traer justicia sobre la tierra y para hacerla. Recordamos la oración de los santos. ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra muerte? En el capítulo anterior y en el anterior también menciona eso, debajo del altar, aquellos que han muerto en la tribulación, ¿hasta cuándo no vas a vengar o a restituir? No solamente porque queremos, no que simplemente queremos que ese malvado que nos ha matado vengues nuestra muerte. Ese no es el concepto de esta oración. La oración no es de, mira, ese me hizo daño y debe morir. No, es simplemente para que tu justicia, para que tu Señor seas vindicado y sobre todo tu reino sea establecido y para que la maldad sea quitada del mundo. Esa es la oración o el contexto de que da la oración de los santos en los capítulos anteriores que hemos visto. Entonces, estamos viendo acá que va a venir este juicio de Dios. No sabemos, como te dije, nada mucho más al respecto, ¿ya? Simplemente es un juicio de Dios. No deberíamos sorprendernos acerca de esto porque recordamos el verso 5 de este mismo capítulo que dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra. Y cuando lo arrojó, ¿qué hubo? Truenos, voces, relámpagos y ¿qué más? Y un gran terremoto. Entonces, termina todo esto con un terremoto. O sea, la tierra ya ha experimentado cosas insoportables. Ya hemos leído en el capítulo 6 acerca de los primeros 6 sellos, el colapso del cielo, devastadores temblores, terremotos en toda la tierra. Y justo cuando se está recuperando, cuando ya ha pasado, cuando están recogiendo los escombros, cuando está, entre comillas, viniendo un momento ligero de sosiego, todo comienza a temblar de nuevo. Recordamos, este terremoto que cuando el ángel suelta el incensario o saca del incensario, cae truenos, relámpagos y un terremoto, este terremoto es diferente a los terremotos anteriores de los sellos anteriores, no es el mismo por si acaso. Por eso te digo, cuando se están recuperando en cierta manera, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Justo cuando se están recuperando viene este terremoto. Y los terremotos que menciona Apocalipsis no son, tú dices, qué pena, ha habido un terremoto en La Guaira, en Venezuela, 7.2, 7.3, hace poco ha habido en una parte de México, ayer o anteayer ha habido otro terremoto y mira, está pasando esto. Y hace poco ha habido en Medio Oriente, creo que es Pakistán, no sé, otro terremoto. Y sí, de 7 punto tantos, y podemos enlazar todo esto. Ayer hubo en Chupaca, no es Huancayo exactamente, es cerca a Huancayo, estoy escuchando hoy día en la reunión, en la clase de adultos,
Básicamente el movimiento sísmico que se dio en Chupaca no ha sido un terremoto, pero ha sido un temblor muy fuerte para esta comunidad, para estos sitios que normalmente no suelen tener movimiento sísmico. 5.3, si no me equivoco, y luego 3.2, con una réplica 20 minutos después, que le hace, en cierta manera, les hace tener temor como La Guaira, ¿no? Hay un temblor o un terremoto de 7.2, luego 7.3, después de un momento, y algo así sucedieron nuestros conciudadanos de Chupaca, acá, que sí, cerca de Huancayo, en Junín. Pero estos terremotos que menciona el libro Apocalipsis no tienen nada de comparación con estos. Son terremotos totalmente devastadores, ¿correcto? El mundo va a comenzar a traquetear y temblar de nuevo después de los sellos anteriores, pensando que ya no va a pasar nada. Entonces, y estuve leyendo algunos terremotos son tan fuertes como, por ejemplo, en Hawái la tierra siempre está temblando y esto desencadena que los volcanes... Hawái es una de las pocas islas en el mundo bueno, si no es la única, que tiene volcanes activos por todos lados y es una de las atracciones turísticas, ¿no? Y esto se debe a ¿qué? A los movimientos telúricos. Recordamos, no te puedo explicar, no soy un geólogo experto, tal vez si puedes ver el libro o googlear geología, que los movimientos telúricos se deben a ¿qué? A las capas tectónicas. Y estas capas tectónicas cuando se mueven, cuando una capa tectónica baja por debajo o choca, una de ellas cuando chocan, no es que chocan y se rebotan. Cuando chocan, una tiene que meterse por debajo y otra tiene que estar por encima. Eso es parte de. Entonces, esto también desencadena ¿qué? A lo que está llena la tierra de magma y esto desencadena que se activen los volcanes. Esto es lo que estuve viendo y lo que los expertos mencionan. Esto facilita y desencadena en erupciones volcánicas. Y las erupciones volcánicas, hermanos, pueden ocurrir en todo el mundo. Y si tú revisas acerca de las erupciones volcánicas, y esto me hace acordar a la expociencia que hace poco estuvo en el colegio de mi hijo y un grupo de alumnos, era sobre su parte de expociencia, era prevención volcánica. Y yo le dije, ¿y cómo es la prevención de la explosión volcánica? Me dicen, bueno, en primer lugar, esto no es para Lima. Bien, ya me tranquilizaste un poco, porque dije, acá en Lima no hay volcanes, por lo menos acá en Lima. Entonces, por ejemplo, en Arequipa. Arequipa tenemos el volcán, me mencionó el clásico, el Misti, y bueno, hay más de 50 volcanes, si no me equivoco, en Arequipa, dentro de la cadena que rige la cadena montañosa de los volcanes en Arequipa. Y me dicen esto, ¿no? Cuando la ceniza sube, o cuando la erupción sube, crea cenizas, que esas cenizas tienen que evacuar, porque esas cenizas básicamente son piedritas de fuego al rojo vivo, que cuando te caen te incineran rápido. Y cierto, el mayor reflejo de esto en el mundo ha sido el Vesubio en Italia. No sé si recuerdan. Todo un pueblo enterrado bajo las cenizas, carbonizados, han sido descubiertos como restos arqueológicos. Porque cuando estalló el Vesubio no hubo tiempo de evacuación. No necesariamente cuando un volcán estalla o explota o erupciona, porque esa es la palabra correcta de los volcanes, la erupción, no hay tiempo de evacuación. Entonces, algunos especialistas y algunos científicos, porque hay científicos cristianos, John Lennox es uno de ellos, si no me equivoco, es matemático, científico, es profesor de Stanford, enseña doctorado y maestría y es cristiano. Él tiene un libro fabuloso que te recomiendo, es Disparando contra Dios, y te va a sentar las bases del cristianismo. Es alguien que da conferencias y es invitado mucho en los Estados Unidos. El único detalle, hermano, es que él es norteamericano y no habla español. Sus libros están traducidos, pero si quieres escuchar a él directamente, tienes que buscar un video donde tenga traducción abajo. Pero como te digo, por ejemplo, él y hay otros científicos cristianos que dicen pues, que es muy probable, analizando el libro Apocalipsis, que estos terremotos desencadenen en qué? Desencadenen en las fallas, rompan las fallas geológicas y desencadenen en erupciones volcánicas. Y tal vez probable es eso que Juan ve como granizo, porque esto es lo que básicamente las cenizas caen, y cuando caen hacen lo que hicieron en el Vesubio,
matan a la gente con el calor, matan a la gente porque esas cenizas son rojas vivos, porque los volcanes erupcionan a cuántos grados de temperatura. Si tú, hermanos, te quemas con un poquito de aceite que está en 110 grados, las erupciones volcánicas están por encima de los 1000 grados. Imagínate que esa ceniza caiga a ti con una temperatura por encima de los 600, 700 grados. Simplemente te toque y ¿qué hace? Rápidamente te hace ceniza. Entonces, tal vez dicen que algunos de estos hombres de ciencia, que estos como granizos del cielo de fuego son estas erupciones volcánicas que son desencadenadas por este terremoto de este ángel que soltó el incienso y que es ligado a la trompeta o la primera trompeta. Entonces, ¿por qué? Porque recuerdas, verso 5, el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra, literalmente, lo arroja a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y esto es lo que podría ser. Hay un científico cristiano que se llama Henry Morris, puedes leerlo, no te estoy simplemente trayendo nombres al azar, puedes leerlo, y este científico escribe que las explosiones volcánicas en todo el mundo es una consecuencia normal de un terremoto violento en todo el mundo. ¿Recuerdas? Normalmente en nuestra generación o en este siglo, los terremotos son focalizaciones. ¿Dónde? En países nada más. Hay un terremoto, tal vez hace unos años atrás, hace unos 15 años atrás, no, miento, todavía estuve a punto de casarme, 25 a 30 años atrás, hubo un terremoto en Chile, en Santiago de Chile, y fue tal la magnitud que se sintió en Lima ligeramente. Sí, percatamos. Inclusive me acuerdo muy claro porque estuve yo llegando a casa, viniendo de la iglesia, estaba lloviendo y siento en la calle el movimiento telúrico. Pero yo seguía avanzando, llegué a casa, me encuentro con uno de mis vecinos, chico como yo, tendría pues como le digo 24 años, 23 años, y me dice, ¿sentiste temblor? Sí. ¿Dónde? Sí, ha sido ligero, no, sí, pero eso se debe al terremoto que ahorita ha habido en Chile, nos ha llegado hasta nosotros. Y llegué a casa, vi las noticias, sí, justo se produjo un terremoto en Chile. Entonces, las ondas del terremoto llegaron hasta acá, ¿correcto? Ahora, el punto es, el terremoto que va a suceder, claro, este terremoto en Chile es focalizado, Santiago, pero el terremoto que menciona las Escrituras no es simplemente un terremoto que estamos hablando en Jerusalén o Israel. Es un terremoto ¿dónde? A nivel mundial. O sea, el mundo entero lo sufre. Entonces, esto prácticamente Henry Morris dice que sí. Si es esto, como dice la Biblia, este terremoto que es a nivel mundial va a desencadenar que la activación de explosiones volcánicas. ¿Ya? Entonces, y todo esto coincide con lo que podría mencionar aquí el libro de Apocalipsis. Y esto va a ser muy devastador, porque imagínate, y pone como ejemplo lo que te dije hace un momento, el Vesubio. El Vesubio es un pueblo solamente de Italia, a este pueblo de Italia al pie del Vesubio. Ahora imagínate esto en el mundo entero, donde hay volcanes. Por ejemplo, todo nuestro sur del país estaría ¿qué? Porque el sur tenemos la cadena de volcanes que va desde Arequipa llegando hasta ¿dónde? Hasta Tacna. Sí, Moquegua, hay ahorita un volcán que está humeando. No sé si recuerdas, hace unos años atrás han estado tratando de evacuar a la gente que está al pie de los volcanes. Y esto va a suceder. Entonces, el verso siguiente dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados ¿con qué? Con sangre. ¿Ya? Mezclados ¿con qué? Sangre. Entonces, y esto es como consecuencia de ¿qué? Puede ser la sangre de hombres y animales atrapados por esta mezcla de vapor, ¿ya? O posiblemente podría ser una contaminación de productos químicos que desencadenan de la tierra si parezcan rojas como la sangre, ¿ya? No es muy fácil de poder interpretar esto a la luz de las Escrituras,
pero cualquiera que sea la explicación científica particular, está claro lo que dicen las Escrituras. Van a ser mezcladas por sangre, o pueden ser básicamente por esta explosión de estos elementos químicos que produce el magma y todo lo demás, o simplemente es la sangre de las personas que han caído debido a estas erupciones volcánicas, que es muy probable que sea más. Y como resultado, ¿cuál es? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la tercera parte de los árboles se quemó. Este es el resultado. Va a haber un fuego ardiente que va a quemar un tercio de ¿qué? ¡Wow! Un tercio de los árboles en el mundo. ¿Correcto? Dice. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, los bosques de la tierra van a ser ¿qué? El mayor pulmón del planeta, ¿dónde está? ¿Dónde? No, sí, yo sé, pero lugar. No, está en las plantas. El pulmón del planeta está en las plantas, lo sabemos todo. Pero ¿en qué lugar? En el Amazonas, perfecto. La tercera parte, imagínate. Ahorita está viendo, ahorita por el calor intenso en el norte del continente está habiendo incendios en Canadá. ¿Ya? Y imagínate, mira, ayer estaban diciendo, cuando estaba viendo el partido de Francia e Inglaterra, decían que la final estaba casi en peligro, no porque no se pudiera jugar yo pensé que iba a haber bombas o atentados, no, porque hay un incendio en Canadá y todo el viento está trayendo de su manera que todo Nueva York está denso por la neblina que produce toda su madera. ¿Saben a qué distancia está el estadio de New Jersey o Nueva York, donde se va a jugar la final, hermanos, de Canadá, de estos lugares de Canadá? Está a más de 8 horas en auto. Es como de acá a Trujillo, más o menos. ¿Ya? O sea, de Trujillo hasta acá ha llegado el humo de los incendios forestales. Bueno, la frontera de Canadá está ahí. Yo no sé si esos bosques están ahí, pero la frontera, que es cruzando el Niágara, que es 8 horas, está ahí. Ahora, imagínense todo esto. Ahora, solamente es un pequeño incendio focalizado. Ahora imagínense con toda la tercera parte del mundo, ¿qué va a provocar esto? Y eso vamos a verlo más, tal vez más adelante, o tal vez en la noche o en la tarde, culto de la tarde, pero mire, los bosques van a ser devastados, las hierbas se quemó, no va a haber arbustos, sin hierbas, sin vegetación. Y esto en la vegetación, ¿qué incluye? Los cultivos. Entonces, va a haber pérdida de madera, los bosques se destruyen, no va a haber ¿qué? Madera para la construcción, va a haber pérdida de ¿qué? Pérdida de cuencas hidrográficas, quema para la atracción. ¿Qué va a haber? ¿Muerte masiva de animales? Sí, pero escúchame, alguien me podría replicar, pastor, pero está diciendo simplemente la tercera parte de los árboles y la vegetación. Para los que han ido a Papayacu, para los que han ido a la selva, cuando se quema un árbol, ¿qué se quema ahí? Cuando hay incendios forestales, ¿qué mueren también? Perfecto, los animales. O sea, no mueren solamente las plantas. Si tú te percatas, revisa, googlea incendios forestales, que en nuestro país sucede muy poco porque solamente tenemos, puede ser los lugares de la Sierra Cajamarca o básicamente en la selva. Pero los mayores incendios forestales suceden ¿dónde? En el continente, de nuestro lado norte del continente, Estados Unidos, Canadá, esos sitios. Y cuando vemos los reportes, aparecen cuerpos muertos de osos, de ciervos, de castores, de muchos conejos, no es la palabra, es liebres. Entonces aparecen cantidad de cuerpos muertos de animales, porque su hábitat, ¿dónde es? Ahí. Básicamente. Entonces, no solamente esto conlleva a la destrucción de árboles y de vegetación, sino hay también muertes de animales. Y lo triste es que al morir la hierba verde, ¿qué no va a haber? Cultivos. Bien, rápidamente has podido entender. No va a haber ¿qué cosa? No va a haber cultivos. No va a haber alimento para los animales. No solamente mueren los árboles, la hierba verde. En la sierra, en muchos de los lugares de la sierra, ¿recuerdas dónde pastan las vacas? O los ganados. Aún en la Biblia dice, el Salmo 23, en lugares delicados pastos me pastoreará. No es que el salmista no dice, yo traigo
como dirían, chala. ¿Saben lo que es chala? Sí, el residuo del árbol del maíz. Eso es chala, ¿ya? Traigo chala, o me va a traer alfalfa, o me va a traer ¿qué? Me lleva a ¿dónde? Donde hay pastos. Y esos pastos no es una chacra, es que es algo natural que crece como parte de un territorio. Vamos al campo a pastar. En la sierra, ¿qué? Van a pastar. Entonces, al no haber pastos, ¿qué va a haber? No va a haber comida ¿para qué? Para los animales. ¿Todo esto en qué desencadena, hermanos? No va a haber cultivos, ¿ya? No va a haber ¿qué cosa? Carne, ¿ya? Alimentos utilizados directamente para nosotros. La tierra queda devastada y el globo terráqueo, en cierta manera, se queda ¿qué cosa? Con un calor abrasador. Entonces, ¿y todo esto es un juicio adecuado para el hombre? Por supuesto que sí. Nada de lo que Dios hace es injusto, por si acaso. Nada de lo que Dios hace es inadecuado. Romanos capítulo 1 va a corroborar eso, si es que por ahí tienes un ápice de duda. Capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela ¿dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? Así se revela la ira de Dios desde el cielo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y aquí está el problema. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ellos adoraban a las criaturas antes que ¿quién? El hombre adora la naturaleza, el hombre adora a los animales, el hombre adora la tierra, pero el hombre no adora y no honra a ¿quién? No le reconoce a Dios. Y eso es triste. ¿Sí? Sí, hermanos. Golpea a un perro en la calle, te meten preso. Blasfema contra Dios y la gente te aplaude. Sí, en serio. Atropella un perro y salen ahí a marchar los defensores de los animales, que por qué haces eso y todo lo demás. Blasfema contra Dios, di que Dios no existe y están contigo. Te dan una palmada en el hombro y dicen, bueno, estamos contigo. ¿Te das cuenta? A los ecologistas, que estamos dañando a la tierra, que la madre naturaleza, salen a marchar. Podríamos decir el ateísmo ambiental, ese que dice que Dios está en todo y en todos, ¿no? Ese ateísmo que dice que el hombre no es más valioso que una rana, que el hombre no es más valioso que una rata, que el hombre no es más valioso que una roca, el hombre no es más valioso que, en fin, que un cerro, y que ahí está Dios, ¿no? Por eso hay que hacerle un culto a la Pachamama, y cuando vas a sembrar tienes que coger tu hoja de coca y hacerle gratitud para que tengas una buena cosecha, porque los dioses de la tierra tienen que estar, ¿qué cosa? Contentos para que tú tengas una buena producción. ¿Te das cuenta que alaban a la creación en lugar del Creador? Y es por eso que la ira de Dios se desata ¿desde dónde? Y así Dios va a destruir, ¿qué cosa? A su falso Dios. Y la Biblia nos dice que, en primer lugar, el Dios de los hombres es ¿quién? Uno mismo. Cambiaron la gloria incorruptible de Dios en imagen, en primer lugar, ¿de quién? De hombre. Es decir, antes que Dios, en primer lugar estoy yo. Antes que Dios está ¿quién? Los animales. Antes que Dios está ¿quién? La creación. Cambiaron la gloria de Dios. Y eso es sorprendente. Por eso es que Pablo dice, la ira de Dios se revela ¿cómo? Desde el cielo.
La gente se preocupa por muchas cosas. Aún la gente está luchando por la capa de ozono. ¿Sabes qué? Dios va a destruir su capa de ozono, hermanos. Todas esas cosas, Dios va a ponerlos en su lugar. Dios va a hacerse cargo de todo esto. Dios va a encargarse aún del calentamiento global. Fenómeno del Niño, ¿por qué? Por el calentamiento global. Y nos preocupamos más por esas cosas que de honrar a quién, al Creador. Tranquilo, con esta primera trompeta, Dios va a subir la temperatura del mundo. ¿Sabes qué? Yo siempre te lo he dicho. El calor y yo no nos llevamos bien. El calor y yo nos repelemos un poco. El frío y yo somos íntimos amigos, hermano. Por eso es que muchas veces Tumbes y Piura como que nos repelemos, pero Puno, Chumbivilcas, hermanos, o sea, somos, como diríamos los jóvenes, somos partners. Sabes, ¿no? Yo prefiero mil veces el frío que el calor. Ahora, imaginándome esto, el gran calentamiento global que va a pasar a través de esto de fuego y de ceniza, yo le digo, gracias Dios, porque yo voy a estar ¿dónde? En los cielos. Eso es maravilloso para quienes, para sus hijos. Dios va a destruir las selvas tropicales con todo eso, plantas, los animales. ¿Crees que estamos arruinados en este mundo? ¿Crees verdaderamente que estamos arruinados? Están diciendo, pues no, están destruyendo el planeta. Ahora, con esto no digo que debemos seguir destruyendo el planeta, no me malinterpretes. El punto es que nos preocupamos más por salvar el planeta que en ir directo al Creador. Nos preocupamos más en salvar una especie de animales y nos olvidamos del que creó ese animal. Como los cristianos, muchas veces nos preocupamos más del ministerio, de que quien nos dio, de la relación que debemos tener con quien nos dio el ministerio. No somos ajenos a la gente que es inconversa, en algunos casos, por ejemplo, en comportamiento. Pero el punto es que Dios va a destruir el Dios de la creación o su Dios de esta gente. Va a poner las cosas en orden. Simplemente vamos a leer el verso 8. El ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fuese precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió ¿en qué? En sangre. Una breve explicación de esto. La tercera parte del mar se convierte en sangre. ¿Sabes qué está trayendo el fenómeno del Niño? Ya veo dos hermanos que están dejando de comer pescado, me dicen. ¿Por qué? Está caro, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay. El fenómeno del Niño hace que la riqueza ictiológica que tenemos nosotros, la riqueza del mar, biológica del mar que tenemos nosotros, esté migrando ¿hacia dónde? Hacia aguas profundas, lo cual los pescadores artesanales no pueden llegar. Los pescadores artesanales solamente pueden ir hasta cierta distancia, de ahí tienen que tener una embarcación mucho mayor, que es costosa, la cual no tienen. Es por eso que no hay producción o no hay captura de peces y no hay. Vas al pesquero a las 9 de la mañana y están lavando todo, no vas a encontrar. Y si encuentras caro, ¿ya? Entonces los que disfrutamos de comer ceviche y otras cosas marinas, vamos a sufrir ahora con el fenómeno del Niño. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que nos dice la Biblia que la tercera parte del mar que... Entonces, no hay cosecha, porque con la trompeta anterior, la tercera parte de las plantas y la tercera parte de la hierba verde, no hay cosecha, los animales no comen, no hay cómo alimentarlos, todo animal. Entonces vamos a sufrir los que somos carnívoros, vegetarianos, vamos a sufrir. Y otra parte más del mar que va a pasar, ¿qué es lo que va a haber? Falta de alimentos. Pero así, potencialmente. Y no solamente eso, con la siguiente trompeta vamos a ver que ya, está bien, vamos a hacer dieta por 30 días. Pero ¿qué es lo que no nos debe faltar? Agua. Con la siguiente trompeta, los manantiales y las reservas de agua bebibles van a ser ¿qué? Contaminadas. O sea, va a estar en una calamidad total. Y eso es ¿por qué? Porque la ira de Dios se ha desatado sobre el hombre impío y sobre el dominio de Satanás.
Y volvemos al punto primigenio de todas estas enseñanzas. ¿Cuán maravilloso ha sido Dios para con nosotros? ¿Y cómo ha sido su misericordia? Que si Cristo viniera hoy, nosotros no vamos a pasar por esto. ¿Por qué? Porque vamos a estar, mientras en la tierra estén sufriendo, mientras en las tierras están pasando estas calamidades, nosotros ¿dónde vamos a estar? En los cielos, en gloria. Pero recuerda, aún con todas estas calamidades que va a suceder, esta devastación, la ira de Dios siempre va acompañado ¿de qué? De su misericordia. Porque el capítulo anterior nos muestra que, el capítulo 7, verso 9, si no me equivoco, que hubo gran cantidad de convertidos, el cual no se podía contar. En medio de este aterrador, en medio de todo este peor momento de la humanidad, es el mayor despertar de conversión en el mundo. Nunca ha habido en la historia de la humanidad una conversión tan grande como va a suceder en el tiempo de la tribulación. La Biblia nos lo menciona así. Es por eso que es maravilloso ver que la ira de Dios siempre, a través de toda la historia, siempre va acompañada de ¿qué? De su misericordia. No puede estar ajena a ella. Y es esa misericordia la cual Dios ha hecho que tú y yo no pasemos por este tiempo de dolor, sino que estemos disfrutando ¿dónde? Arriba en los cielos, como redimidos, cantándole a Dios, porque solo los redimidos pueden cantarle a Dios, lo hemos visto en Apocalipsis, y viendo cómo se desatan ¿qué? Sellos. ¿Cómo debemos vivir entonces para Él? ¿Cómo debemos vivir para el Señor? Agradecidos. Y esa gratitud, ¿cómo se expresa? Juan dice, nosotros le amamos a Él. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo no someternos, sujetarnos a un Dios tan maravilloso que nos ha librado, como dice las Escrituras, de la ira venidera? Y en medio de ese amor, no ser indiferentes para con nosotros, con aquellos que no tienen ese privilegio en este momento de estar librados de la ira venidera. Por ese amor al Señor, alguien tuvo misericordia de nosotros, alguien tuvo misericordia de ti. Te compartió del Evangelio, porque eso es misericordia. Y te libró de la ira venidera. Pero eso no debe quedar solamente en nosotros. Debemos tener misericordia de un mundo que se pierde y que va a ir ¿dónde? Al infierno. Y si el Señor viniera hoy, va a pasar, ¿qué cosa? Todas estas calamidades. Vivamos honrando a Dios, amándolo a Él porque Él nos amó primero y compartiendo ¿de qué? De su palabra. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta mañana, por favor. Un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que nos mostró su gracia, un Dios que nos dio su misericordia, un Dios que va a desatar su ira, pero su ira no puede estar alejada de su misericordia. Un Dios que es un Dios de venganza como un Dios de amor. Por ese amor que nos mostró, debemos vivir agradecidos a Él, en sujeción a Él, y mostrando al mundo cuán perdidos están y que si no vienen a Cristo, esto es lo que les espera. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra a través del libro de Apocalipsis. Gracias porque tú vas a ser reivindicado, Dios, en este mundo que te menosprecia, en este mundo que Dios no te honra como el Creador. Dios, nada de lo que tú hagas es injusto. Y Señor, gracias porque no estaremos en este tiempo, estaremos disfrutando de tu presencia. Pero no nos hagas indiferentes con aquellos que aún no son tus hijos. Ayúdanos a llevar tu mensaje. Te amamos y te alabamos. Bendito seas por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén.